Jesús, un hombre comprometido con los ideales del reino. O sea, un hombre comprometido con los ideales del reino. Encontramos que Jesús, después de tanto cansancio y agotamiento, rodeado de tantas multitudes de personas, entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se vio que estaba en casa. Cuando usted llega cansado a su casa, ¿qué usted hace? ¿Necesita qué? Descanso. Necesita que no suene el teléfono. Necesita que nadie le moleste. Amén. Pero Jesús era un hombre ¿cómo? Comprometido con los ideales del reino. En aquella época no había carro, no había automóvil, no había Uber, no había nada. Había que ir a pie, o si no, en un burro. El que piensa que es más incómodo es un burro que ir a pie. Pero yo estoy seguro que iban a pie las multitudes. Y aún así, por el cansancio, la fatiga, cuando llegó a casa, él necesitaba descansar, pero dice el verso número 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué dice ella? Y les predicaba la palabra. O sea que cuando Jesús llegó a su casa a descansar, posiblemente había alguien diciéndole: Maestro, te buscan allá afuera. Amén. Quizás algunos de nosotros decimos: hoy es el día de descanso del pastor. Dígale que no estoy. A veces decimos a los muchachos: dile que no estoy. Eso no se hace, amén. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, ¿qué hizo? No importa el cansancio, no importa el agotamiento, Él dice y les predicaba la palabra. Él llevaba días predicando la palabra, días enseñando, días ministrando, días sanando, haciendo milagros, días y días agotado. Pero siempre cae un sediento y un necesitado. Dice que Jesús dice la palabra, insta a tiempo, ¿qué más? Y fuera de tiempo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, mis hermanos, que predicar la buena noticia de salvación no es solamente el momento del culto, es en todo tiempo. Yo estoy enseñando a la iglesia a que usen los celulares, pero que no lo usen para, o sea, ¿cómo se dice eso? En la tecnología del Facebook. Yo les enseño que lo usen, pero que no lo usen para como lo está usando el mundo. Amén. Sino que lo usen para anunciar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Yo recuerdo, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? A mí me gusta el hobby mío del cine. Y yo cuando me siento en el cine, bueno, en el cine de aquí, ¿no? Que tiene asientos así que se van para atrás. Y lo primero que me sale ante la película, yo vengo a ver una película y me ponen algo delante que no es la película. Y me sale una Coca-Cola grandísima. Y empieza a sudar. La Coca-Cola empieza a sudar. ¡Wow! Y me dan deseo de pararme y comprar una Coca-Cola. Amén. ¿Cómo es posible que alguno esté usando el cine, el teléfono, el Facebook para anunciar Coca-Cola, anunciar carros, casas, moda, para vender? ¿Y cómo es que nosotros no estamos anunciando las buenas nuevas? Amén. Entonces, no es que sea malo el Facebook, no es que sea malo el televisor, no es que sea malo el cine, sino lo malo es de la manera en que tú lo vas a usar. Dice, insta a tiempo, ¿qué? Y fuera de tiempo. Jesús era un hombre comprometido con los ideales del reino de los cielos. A todo tiempo, todo momento, en medio del cansancio, y ahí aún en la cruz del Calvario, en medio del colapso de su fin terrenal o biológico, moribundo, le estaba predicando a los que estaban ahí de espectadores o los que estaban a su lado. Aún en ese momento estaba como que predicando el evangelio del reino
de los cielos. Yo sé que a ti te pasan muchas cosas, pero a mí también me pasan. Y a veces un poquito más nos pasa a nosotros a veces, porque el diablo nos ataca a veces mucho más. Amén. Nos traicionan, nos ponen trampa, nos desprecian, nos engañan, vitupieran acerca de nosotros. Amén. Y a veces estamos tristes, a veces no tenemos fuerzas, decaídos. Amén. Pero hermano, que eso no te detenga para proclamar las buenas nuevas de salvación. Esta noticia es la noticia más grande que puede tener una persona. Y es que Cristo nació en Belén, murió en la cruz para pagar con su sangre y su muerte tus pecados y para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma, ir al cielo y no ir al infierno. ¿Qué mejor noticia que esa? ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Esta es la mejor noticia. Esa noticia debe aparecer en todos los cines del mundo. Al principio de cada película, esa es la noticia que debe aparecer. En todos los Facebook, en todas las Instagrams. Yo no entiendo mucho esas cosas que hacen ahora. Esa es la noticia que debe aparecer. Ahora, dice el verso número 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Amén. Jesús vino a sanar a los enfermos. Pero no solamente los enfermos del cuerpo, sino los enfermos del alma. A veces tú y yo no podemos ni ir a Jesús. Yo a veces, cuando yo me convertí, me costaba trabajo ir yo solo a Jesús. Quizás a mí tuvieron que cargarme algunos tuvieron que darme la mano, que llevarme, amén, que soltarme, amén. Y ahora este hombre que está paralítico, que no puede caminar, hay 4 hombres que lo están ayudando para llevarlo, ¿qué? A donde está el Señor Jesucristo. Y dice, ustedes están siguiendo la lectura, verso número 3 y verso número 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, o sea, hicieron un hueco en el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, abrieron un hueco en el techo y por ese hueco bajaron ¿qué cosa? Al paralítico. Dice el verso número 5, al ver Jesús el hueco en el techo, ¿cómo dice? Oh, es la fe, no es hueco, ¿no? Yo pensaba que Jesús se estaba fijando en el hueco, en el techo. Entonces no es el hueco lo que Jesús estaba mirando. Estaba mirando la fe. ¿De quién? De ellos. De esos hombres y ese paralítico. Los 5 tenían fe. ¿Tú te imaginas que vayan a tu casa y abran un hueco en tu techo? Lo menos que tú te vas a fiar es la fe de que abrió el hueco. O tú te vas a fiar de quién fue el atrevido que abrió el hueco en el techo de tu casa. Amén. Y muchas veces a nosotros los cristianos nos abren muchos huecos en nuestra vida. Hay mucha gente que lacera nuestro corazón, daña nuestra alma, daña nuestras emociones, abren muchos huecos a veces. Pero si tú eres un hombre como Jesús, comprometido con los ideales del reino, usted no va a ver el hueco en el techo. Usted va a ver la fe y la necesidad de esa persona. Entonces, Jesucristo era un hombre comprometido con los ideales del reino. No importa que en su casa abriera un hueco, no importa que no haya materiales después para cerrarlo, no importa. Lo importante, ¿qué cosa era? La fe, eran las almas, las personas que vino a rescatar. Ahora, queremos hacer énfasis
en que Jesús tiene una relación personal con cada persona. Amén. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, él se refirió a ese paralítico. Él no empezó con la sanidad física. Amén. Él empezó con la sanidad ¿qué? Del alma. Porque la sanidad física siempre es temporal. ¿Cuánto creen que Jesús sana? El cuerpo, claro que sana. Pero escuche, es temporal. Porque de algo vamos a morirnos. Amén. Él te sana hoy, pero después te enferma otra cosa y te muere. Lo importante es que cuando te muera, usted diga: cuando ya sea facilista, ahí mi nombre quiero que esté apuntado. Entonces Jesús, como hombre comprometido con su Padre, él va primero a lo más importante, que es la sanidad ¿qué? Del alma. Después, posteriormente, él dice que sana ¿qué? También el cuerpo del paralítico. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Y anda. Pero el paralítico en algún momento se volvió a enfermar de otra cosa y se murió. ¿No es así? Igual que Lázaro, que fue resucitado, volvió a morirse. Pero lo más importante es esta sanidad del alma. Ya él tenía una garantía. Amén. Y levántate y anda. ¿Para qué? Para que vaya por una fiesta, para que vaya, no, para que prediques el evangelio, para que le diga a esa gente de afuera que existe un Cristo, que existe un Dios, que existe un Jesús que salva, porque solamente Jesús salva. La iglesia nos salva, el culto nos salva, la religión nos salva, los pastores no podemos salvar a nadie ni a nosotros mismos. Solo Jesús salva. Amén. Y a veces Jesús nos da la fuerza física para que aprovechemos, y aún en el final de nuestra vida continuemos predicando esa buena noticia, que Jesucristo puede perdonar los pecados siempre que nosotros tengamos una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Amén. Porque es imposible que exista perdón sin arrepentimiento. O sea, como que no funciona, ¿verdad? Una persona que no se arrepiente, bueno, te perdono, pero es que tú no quieres el perdón, tú no estás arrepentido. Jesús solamente, el perdón va a funcionar cuando tú te arrepientes. Amén. Él te limpia con su sangre. ¿Qué cómo? Y te hace un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Es importante, hermano, que aprendamos que tenemos que, como dice la Biblia, ir y hacer discípulos. Amén. Es que tenemos que trabajar con el individuo en lo personal. Jesús trabajó con el paralítico personalmente, tuvo un trato especial con él. Nosotros a veces muchas veces queremos, ¿cómo se llama? Tratar de armar una iglesia o armar una familia. Hermano, no se puede armar hermanos si no se empiezan primero en hacer hijos. Primero tenemos que hacer hijos, y después hacer otro hijo, y después hacer otro hijo, y todos esos hijos después se convierten en hermanos uno de los otros. Hoy en día, en el mundo moderno, la gente quiere formar un nuevo hombre o formar un cristiano, pero lo hacen organizando las masas, ¿no? Las multitudes, estructura, metodología. Hay mucha psicología metida dentro de la iglesia moderna, mucha psicología organizando masas sin trabajar con el individuo personalmente. Hermano, hay que formar hijos primero para después lograr
hermanos. Amén. Lo primero es que hay que formar es hijos. Y después que estén hechos los hijos, entonces tenemos que hermanos. Es como cuando tú vas a hacer un banco, o como se llama, una silla. Cuando tú vas a hacer una silla, ¿qué es lo que tú haces primero? Tú haces cada pieza de la silla individual. Hace una pata, hace la otra pata, hace el espaldar, hace el asiento. Amén. Y después que tú tienes todo hecho individual, tú lo unes todo. Amén. Entonces forma ¿qué? Una silla, de acuerdo al diseño, ¿verdad? Al diseño que tú tienes de la silla que tú vas a hacer. Amén. La iglesia es lo mismo. La iglesia está formada, Dios hace la iglesia primero haciendo hijos, nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Y Él forma a esos hijos, forma a ese individuo, y después hace más hijos. Y después estos hijos se pueden unir uno con los otros, relacionarse y formar ¿qué cosa? La familia, los hermanos. O sea que no podemos empezar al revés. Por eso, como cristiano, quizás él estaba atendiendo a una sola persona, pero es así como hay que hacer primero. Amén. Usted atiende y hace discípulos. Cada uno de ustedes debe visualizar en esta noche una persona que usted quiere visitar, alguien por quien usted quiere orar, alguien por quien usted quiere llevarlo a Cristo. Ore por esa persona, llámalo por el teléfono, salud, invítalo a un café. Amén. Trabaje con esa persona y después invítalo a la iglesia. Pero no crea que él ya es hermano. No. Él todavía tiene que llegar a ser hijo primero. Y hasta que no sea hijo, aunque esté dentro de la iglesia, si no llega a ser hijo, nunca va a ser hermano. Por eso la iglesia está llena de individuos que no son hermanos. Está fuerte, ¿verdad? Hay muchos individuos que no son hermanos porque no son hijos. Nunca han sido hijos de Dios. Y tú ves la iglesia llena de gente, individuos que están luchando uno con los otros. ¿Qué pasó? Están ahí, pero no se acoplan. Porque para acoplarse tienen que ser hijos, hechos al diseño de Dios. Y después tienen que responder al diseño que Dios tiene para su iglesia, su familia. ¿Y a través de qué cosa? O sea, a través de los ministerios, los dones que Dios le da a cada uno de sus hijos. O sea que la iglesia no aparece porque hay cristianos. La iglesia no aparece porque hay cristianos. O cristianos, entre comillas. Amén. Sino porque estos cristianos, que son hijos, entran cada uno en una relación específica a través de los distintos ministerios y dones del Espíritu Santo. Cuando estos hijos entran en una relación específica a través de los ministerios y los dones que Dios le da, entonces que aparece por primera vez, ¿qué cosa? La iglesia. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés, cuando entraron los 120 al aposento alto, entraron todos peleando y discutiendo quizás de teología, de doctrina, de religión, mil cosas. Pero cuando ellos nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo en su corazón, salieron todos como hermanos. Amén. Se convirtieron y esos hermanos se transformó en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y la señal más importante del Pentecostés fue precisamente esa, que apareció por primera vez en la historia la iglesia como un órgano de poder, como un cuerpo de poder tan poderoso que fue capaz de derrocar al imperio más atroz de la historia, que fue el imperio romano. Lo echó abajo
Esa fue la señal más importante del Pentecostés. Es que Dios, en medio de, con su Espíritu Santo, en nuevo nacimiento, entraron como socios, ¿cómo se dice? Como una sociedad, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Bueno, como compañeros, entraron como socios, como para. Amén. Pero no eran hijos. Pero después, cuando se convirtieron en hijos, se dieron cuenta que tienen un padre que es común. Y entonces salieron como hermanos. Y ahí apareció el organismo más poderoso e impactante de la historia, que se llama iglesia. Es lo que más impactó la historia del mundo. Por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Porque después de Cristo apareció la iglesia, transformó el mundo entero. Y han pasado sistemas sociales, políticos, económicos, están en los museos derrumbados y la iglesia todavía está en pie. Gloria a Dios. Pero por eso es importante, mis hermanos, ser un hombre comprometido con los ideales del reino. Amén. Predicar estas buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No te fijes en los huecos que te hacen. A veces los huecos son del bolsillo. Yo le decía a mi iglesia, predicando domingo, le decía: mira, hermano, la salvación ¿cuesta o es gratis? A ver, ¿cómo es la salvación? ¿Cuesta o es gratis? ¿Cuesta? ¿La salvación es gratuita o cuesta? Cuesta. La salvación es por gracia. Ya Cristo pagó en la cruz. ¿Cómo dicen amén? La salvación es gratis. Pero el ministerio cuesta. A veces la gente no quiere diezmar, no quiere ofrendar. Oye, pero para pagar los taxis, que sí lo hacen. Y para pagarle propina al pueblo tropical, cuando van a comer, le pagan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el restaurante? La fitanga. Fitanga. Dejan su propinita. La salvación es gratis. Pero el ministerio, que es todo esto que estuvo aquí, y todo lo que hay que hacer, cuesta. A veces los huecos, cuando nosotros estamos predicando las buenas nuevas, los huecos nos los hacen en los bolsillos. Hermano, hay que invertir en la persona. Hay que invertir en la persona. No, yo cuando decía Dios te bendiga, no, hermano, invítelo más a tomar un batido de chocolate en el McDonald's, gástate los $3, o sea, tacaño. Invítelo a la fritanga. Ay, que el vecino mío es muy duro al evangelio. Invítelo un día a comer para que tú veas. Pero eso te va a hacer un hueco en el bolsillo. Pero Jesús no miraba los huecos. Él miraba ¿qué? La persona, la fe. Sí cuesta. Cuesta tiempo, sacrificio, gasolina, invitar a comer a la gente. Amén. Cuesta, ¿no? Cuesta. Tú quisieras estar descansando ahí en tu casa, quizás, ¿verdad? Pero quizás tú pasas para una gente, quizás tengan que estar 5 horas hablando, no entiende. Y quiere escuchar más y más. Tú tienes que dedicarle tiempo. Quizás no pudiste ver a la abuela, o no pudiste, ¿entiendes? Cuesta, hermano. El ministerio cuesta. La salvación es gratis. Pero Jesús era un hombre comprometido con los ideales del reino. Y él no se preocupaba tanto por los cargos que él tenía. Jesús no tenía ni un cargo. Él en la sinagoga no tenía ni un cargo. No era pastor, no era obispo, no era nada. O sea, en la sinagoga que hay, todo lo contrario, hasta lo votaban. Pero Jesús impactó el mundo
no por los cargos que tenía, sino por lo que él era. Que era un hombre que comprometido con los ideales del reino. La teocracia divina, mis hermanos, se preocupa más por quién tú eres que por lo que tú eres. O sea, la teocracia divina se preocupa más por quién tú eres realmente y no por lo que tú eres. No porque yo soy pastor, no porque me agarrado en un seminario. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa quién tú eres realmente. Y Jesús impactó el mundo no por lo que él era, porque él no tuvo nunca ningún cargo, sino él impactó el mundo y él cambió el mundo a partir de quién era él. ¿Quién era él? La iglesia no es culto, mi hermano. La iglesia, ¿qué cosa es? Relaciones. ¿Ok? Quedamos en eso, ¿verdad? La iglesia está formada por hijos y hermanos. Pero esos hermanos se relacionan unos con los otros. A veces la gente ve, cuando habla la gente de iglesia, asocian un culto. Tú sabes, un culto, una actividad, un evento. No, no, no. La iglesia es una familia. Es relaciones, uno con los otros. La iglesia no existe porque rinde culto. Porque rendir culto, todas las religiones rinden culto y no son iglesia. ¿Verdad? Los testigos hacen culto, los budistas, los hindúes, los musulmanes hacen culto y no hay iglesia. Entonces, la iglesia no existe porque rinde culto, sino rinde culto porque existe. Es un trabajo, ¿no? No, no, complicado. La iglesia no existe porque rinde culto. Porque rinde culto, todo el mundo rinde culto. Toda la gente rinde culto a alguien. Rinde culto al carro del año que se sacaron, y todos están dándole brillo. ¿Me entiendes? La iglesia no existe porque rinde culto. La iglesia rinde culto porque existe. Porque se ha transformado en hijo de Dios, hermano de nosotros que se relacionan. Que están dispuestos a llevar esas buenas nuevas a todas las personas en todo momento, con todos los medios posibles, sea como si quieres hacerlo con el Facebook, con tu celular, ¿cómo se llama? Con un tratado, con una alabanza, con una música, amén. Pero también de vez en cuando invita a comer a la gente, hermano. Invita a comer a la gente. Te va a resultar. Hazme caso, te va a resultar. No mire más hueco en el techo. No mire más hueco en el bolsillo. La salvación es gratis, el ministerio cuesta. Bueno, es tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es tremenda. Yo sé que ese paralítico salió bendecido porque salió sanado del alma, salió sanado de sus piernas. Amén. Y yo sé que él salió a predicar, ¿qué cosa? Esa experiencia, a testificar que se había encontrado con un Salvador. La única persona que puede salvarte a ti del infierno que se llama Jesucristo. Amén. Nadie puede salvarte. Solamente Jesús salva. La iglesia nos salva, el culto nos salva, el pastor nos salva. Cristo es el único que salva. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en esta noche porque tú eres bueno, Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, Señor. Sé con cada uno de nosotros en este lugar y ayúdanos para comprender, Señor, la necesidad de ser hombres comprometidos con los ideales del reino, Señor. Que no nos importe el hueco en el techo. Que no nos importe lo que haga la gente con nosotros. Que en todo momento y en medio de cualquier circunstancia de nuestra boca esté ese mensaje de que solamente Cristo salva. Ayúdanos para ser discípulos, Señor, a poder formar a aquellos que no te conocen, Señor, para llevarlos a ti, para que un día sean hermanos y podamos
exhibir en este lugar esa familia, esa iglesia que puede impactar en esta comunidad. No porque rinde culto, sino porque hay relaciones filiales de hermandad uno entre los otros que impacten a aquellos que están luchando unos en contra de nosotros. Damos las gracias por este momento y te bendecimos y te alabamos esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.